Buenos días, hoy vamos a empezar con el libro de Mateo y recuerden suscribirse e ir a las playlists para acompañarme a leer otros libros. Esta es la lista de antepasados de Jesús, el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Abraham fue el papá de Isaac, Isaac fue el papá de Jacob, Jacob fue el papá de Judá y de sus hermanos. Judá fue el papá de Fares y Sara. Tamar fue la mamá. Fares fue el papá de Esrom. Esrom fue el papá de Ram. Ram fue el papá de Aminadab. Aminadab fue el papá de Nazón. Nazón fue el papá de Salomón. Salomón fue el papá de Booz. Rahab fue la mamá. Booz fue el papá de Obed. Ruth fue la mamá. Obed fue el papá de Isaí. Isaí fue el papá del rey David. David fue el papá de Salomón. La mamá de Salomón había sido esposa de Urías. Salomón fue el papá de Roboam. Roboam fue el papá de Abías. Abías fue el papá de Asá. Asá fue el papá de Josafat. Josafat fue el papá de Joram. Joram fue el papá de Usías. Usías fue el papá de Jotam. Jotam fue el papá de Acaz. Acaz fue el papá de Ezequías. Ezequías fue el papá de Manasés. Manasés fue el papá de Amón. Amón fue el papá de Josías. Josías fue el abuelo de Jecomías y de sus hermanos. Esto fue en el tiempo en que el pueblo de Judá fue llevado a Babilonia. Después de que se lo llevaron a Babilonia, Jecomías fue el papá de Salatiel. Salatiel fue el papá de Zorobabel. Zorobabel fue el papá de Abiud. Abiud fue el papá de Eliakim. Eliakim fue el papá de Azor. Azor fue el papá de Sadoc. Sadoc fue el papá de Aquium. Aquium fue el papá de Eliud. Eliud fue el papá de Eleazar. Eleazar fue el papá de Matán. Matán fue el papá de Jacob. Jacob fue el papá de José, que era el esposo de María, la mamá de Jesús, a quien se le conoce como el Mesías. Así que hubo 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta que deportaron a los israelitas a Babilonia, y otras 14 desde que deportaron a los israelitas a Babilonia hasta el nacimiento del Mesías. Así fue como ocurrió el nacimiento de Jesús, el Mesías. María, la mamá de Jesús, estaba comprometida para casarse con José. Antes de la boda, descubrió que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. José, su futuro esposo, era un hombre recto y no quería que ella fuera avergonzada en público, así que hizo planes en secreto para romper el compromiso de matrimonio. Pero mientras pensaba en esto, un ángel del Señor se le apareció en un sueño y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de casarte con María, porque el hijo que ella está esperando es obra del Espíritu Santo. Ella tendrá un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto pasó para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen quedará embarazada y tendrá un hijo, que será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Se casó con María, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta después de que ella dio a luz un hijo. José le puso por nombre Jesús.